Continuación entonces de la clase 5, como habíamos dicho, este es el monómero o nucleótido que iba entrando, ¿no es cierto?, que se va uniendo a la cadena, y el enlace fosfodiéster se va a generar con la salida de un OH desde el ácido fosfórico, que está formando parte del nucleótido, y un hidrógeno del 3'OH del nucleótido que ya estaba en la cadena. Sale la molécula de agua, ¿no es cierto? Y va a quedar este oxígeno que estaba unido al carbono 3', ahora va a quedar también unido al grupo fosfato. Y como el fosfato va a quedar entre dos oxígenos, se habla de un enlace fosfodiéster, ¿ya? Así se llama, fosfodiéster. Aquí está cómo se forma en una animación. Es un poco rápido igual, pero si ustedes se fijan ahí, utiliza la energía, porque estos nucleótidos generalmente son nucleótidos trifosfato. El que va ingresando generalmente es un nucleótido trifosfato, o sea, por ejemplo, un ATP, un GTP, un CTP, etcétera. Bien, pasemos a ver ahora la estructura primaria del ADN. Cuando se habla de estructura primaria, es la secuencia de nucleótidos, en el caso del ADN, desoxirribonucleótidos, de una de las cadenas, porque el ADN tiene dos. Los nucleótidos se van a unir entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del nucleótido que ya estaba, del siguiente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la estructura primaria no es otra cosa que la secuencia de desoxirribonucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Ahora, lo que hay que considerar, permiso, pero lo que hay que considerar es el sentido de la cadena, ¿ya? Que es sentido 5', 3'. Por eso vimos los extremos 5' y 3'. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5, o bien lo puede tener unido también 5' fosfato, puede ser solito o puede ser con el fosfato. Y el siguiente nucleótido tiene el carbono libre 3', pero siempre el carbono 3' va a estar con un OH, pero va a estar libre en el extremo 3' porque no va a estar unido. Se dice que la secuencia de nucleótidos va desde 5' a 3'. ¿Queda claro esto, chicos, o queda alguna duda? ¿Queda alguna duda o estamos claros? Este es el momento de preguntar. Pasemos a ver la estructura secundaria del ADN. Bueno, aquí les voy a contar una historia. En esa época, en donde se empezó a trabajar con el ADN, se ignoraba todo lo que era la estructura del ADN. De hecho, hubo primero una gran discusión entre si el material genético era transmitido por el ADN o por las proteínas. ¿Por qué era esta discusión? Porque las proteínas tienen 20 aminoácidos, ahora se conoce que hay más, pero hay 20 aminoácidos básicos. Por lo tanto, la cantidad de combinaciones posibles que podían dar una proteína era mucho mayor que la cantidad de combinaciones posibles que te puede dar solo 4 bases nitrogenadas, ¿ya? Y esto hacía pensar a la gente, dado la gran diversidad de características que tenemos los seres humanos y todos los seres vivos,
daba a pensar a los científicos que probablemente las proteínas eran las que exportaban la información genética. Sin embargo, unos experimentos fueron demostrando que era el ADN. Entonces, ahora venía la parte de dilucidar la estructura del ADN, ¿ya? Erwin Chargaff fue uno de los científicos que se dedicó a trabajar con esto, analizó el contenido molar de las bases de ADN de diferentes organismos y en todos los casos él descubrió que la cantidad de adenina era igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina igual a la cantidad de citosina. Y propuso una ley, ¿ya? Que era esto, que las bases purinas eran iguales a las bases pirimidinas. Ya, se tenía ese antecedente, pero faltaba entender cómo se organizaba la estructura del ADN. Fíjense que con este antecedente, Watson y Crick tenían hecho un modelo de la estructura secundaria del ADN en donde mostraban las bases nitrogenadas hacia afuera. ¿Ya? Entonces, con el descubrimiento de Chargaff, ellos cambiaron el modelo entonces y pusieron las bases nitrogenadas hacia adentro. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había interacción entre las bases nitrogenadas. Y al hacer esta interacción, o sea, al aproximar una citosina a una guanina, ellos midieron las distancias, los ángulos y se dieron cuenta que se podía establecer un enlace, puente de hidrógeno aquí, otro puente de hidrógeno acá y otro acá, entre lo que es citosina y guanina, y entre timina y adenina solo se podían establecer 2 puentes de hidrógeno. Uno podría decir, oye, pero acá también podría haber un tercero, pero la distancia no lo permite. ¿Ya? Ya, entonces se tenía toda esa información, imagínense, 33 Armstrong, 2,8 Armstrong, se sabía todo esto. Y se sabía entonces, ya Watson y Crick tenían armadito su modelo, pero les faltaba la evidencia empírica, o sea, la evidencia de laboratorio que afirmara que su modelo estaba correcto. ¿Ya? Bueno, en ese mismo tiempo, Rosalind Franklin, algunos escriben Rosalind con una D al final, no sé si la han escuchado, ella llegó a trabajar como estudiante de postdoctorado, parece que era, en el laboratorio de este señor que se llama Maurice Wilkins o Mauricio Wilkins. El laboratorio era de difracción de rayos X, ¿ya? Difracción de rayos X. Este método es bastante engorroso, es difícil de trabajar, sobre todo en esa época. Y Wilkins no se llevaba muy bien con Rosalind porque Rosalind era bastante independiente para trabajar. Entonces, ella empezó a hacer difracción de rayos X para tratar de dilucidar la estructura del ADN. Y llegó a esta foto que es la foto 51. Imagínense qué maravilla, está la foto 51, o sea, esta es la foto original. Entonces, esta es una difracción de rayo X de cristales de ADN, que fue la foto 51 de Rosalind Franklin, y con esa foto estaba la evidencia empírica. Aquí dijeron Watson y Crick, esto es lo que nos hacía falta. ¿Por qué? Les voy a explicar enseguida por qué. Pero se dice, las malas lenguas, o sea, yo no sé, que Wilkins tomó a la mala, en comillas, sin el permiso de ella, la foto 51 y se las mostró a Watson y Crick. Y Watson y Crick alucinaron, porque, pucha, aquí está la prueba de que nuestro modelo está correcto, ¿ya? Que era una doble hélice, helicoidal y todo eso.
¿Y por qué la foto 51 era tan importante? Miren, ¿por qué? Porque demostraba el diámetro del ADN de 20 Armstrong, demostraba las vueltas, ¿ya? Demostraba el surco estrecho, el surco más grande, el surco mayor y el menor, ¿no es cierto? Entonces, esto era lo que ellos necesitaban para comprobar su modelo. Díganme algo, ¿alguien le dio premio Nobel a Rosalind Franklin? Porque lo obtuvo Watson y Crick, pero nunca, ni siquiera los agradecimientos a Rosalind Franklin, porque su foto fue la que permitió comprobar que su modelo era correcto. Entonces se han escrito varios libros, por ejemplo, Rosalind Franklin, la, la dama oscura del ADN, porque nadie sabía de ella, Rosalind Franklin, El secreto de la vida. Hay varios libros que muestran la historia oculta esta de Rosalind Franklin. Bueno, vamos con la doble hélice. Así fue más o menos el cuento. La doble hélice, como les decía, va a formar un surco mayor, un surco menor. Y esto es lo interesante. El esqueleto, que es esta parte de aquí, está formado por el azúcar y el fosfato. Y hacia adentro está la base nitrogenada. O sea, el peldaño, estos peldaños son bases nitrogenadas, ¿ya? Las dos bases nitrogenadas hacia adentro. Las bases nitrogenadas son un tanto hidrofóbicas, entonces ellas tienden a esconderse un poquito. ¿Qué fuerzas estabilizan la doble hélice? Vamos a tener que estar los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, el apilamiento e interacción hidrofóbica de las bases se apilan, o sea, se esconden porque son hidrofóbicas, interacciones iónicas, por ejemplo, repulsión entre las cargas negativas de los fosfatos, y como va dando vuelta la hélice, los fosfatos quedan como a cierta distancia en donde se repelen, y también hay cationes que actúan como contraiones estabilizando el ADN, como por ejemplo el magnesio, que ayuda a estabilizar la estructura también del ARN. Entonces, bueno, este modelo está patriota, ¿no es cierto? Está justo como para el 18. Tenemos el ADN beta, que es el modelo de la doble hélice de Watson y Crick. Pero también hay otras formas, por ejemplo, está la forma, no es un modelo, se ha descubierto después el ADN-A, que es una estructura parecida a la de los híbridos de ADN-ARN y a las regiones en las que se aparea ARN con ARN. O sea, estas estructuras se dan solo experimentalmente. Esta que está aquí es la estructura típica del ADN, ¿ya? Esta se puede encontrar en otros, vamos a ponerle al tiro un no para que no se preocupen, ¿ya? Que no entra. La Z se empieza a enrollar a la izquierda, ¿ya? Y en este caso también es experimental, o sea, por ejemplo, cuando se le extrae el agua, empiezan a tomar estas conformaciones raras, ¿ya? Pero en presencia de agua, en condiciones normales, vamos a tener esta estructura beta. Ya, hemos visto estructura primaria del ADN, estructura secundaria del ADN, que es la doble hélice, vamos a ver la estructura terciaria. Pero aquí hay un problema, que la estructura terciaria en procariontes, también en las mitocondrias que tienen su propio ADN, ustedes lo saben, los cloroplastos que tienen su propio ADN, y en los eucariontes son diferentes, ¿ya? Entonces hay que hablar aparte de ambas. En los procariotas el ADN es circular, en cambio en el eucariotas es lineal, y el ADN en el procariota
forma la superhélice, ¿ya? Que se va a asociar a una pequeña cantidad de proteínas básicas. ¿Por qué básicas? Porque el ADN es un ácido, por lo tanto es negativo, y que se le asocia algo positivo es atractivo, ¿ya? En cambio, los eucariontes, el ADN va a estar súper protegido porque va a estar formando la cromatina, que ya les voy a explicar lo que es, probablemente ustedes ya la conozcan, y va a estar más encima protegido por una envoltura nuclear. Veamos primero qué pasa en procariotas. Aquí tenemos el ADN circular, a la izquierda se ve como estirado, ¿no es cierto? A la derecha vemos que se sobreenrolla o superenrolla, ¿ya? Para mantener estos sobreenrollamientos se asocia a proteínas básicas y llega finalmente a formar una hélice de sobreenrollamiento. Entonces, básicamente, está explicado aquí la torsión. Hay enzimas que cortan el material genético procariota, se tensa se empieza a tensar como un cordón y enseguida se suelta y se vuelve a enrollar, queda sobreenrollado, ¿no es cierto? Y hay una enzima que une este extremo con este extremo y queda de nuevo circular, pero súper enrollado. ¿Ya? Eso es una simulación. Obviamente que en la célula ocurre de una forma distinta, con enzimas, ¿no es cierto? Ahí tendríamos la doble hélice de ADN procariota, ahí la estamos enrollando ya, y aquí fíjense, ya está súper hiper enrollada y se empieza a asociar a proteínas que le ayudan a mantener este enrollamiento, porque no es fácil mantener el enrollamiento. Y finalmente vamos a tener aquí un súper enrollamiento que a esto se le llama superhélice. En el caso del eucariota, vamos a tener que también el ADN se va a asociar a proteínas básicas, ¿ya? Pero en este caso, las proteínas básicas se llaman histonas, ¿ya? Proteínas básicas se llaman histonas. ¿Qué histonas están presentes? Las H2A, las H2B, las H3 y las H4. De estas proteínas, 2 unidades de cada una van a formar, fíjense, aquí hay 8 esferitas, van a formar junto con el ADN que se enrolla por fuera, aquí se enrolla, van a formar un nucleosoma, ¿ya? Un nucleosoma. O sea, aquí está, perdón, el core, o también se le llama corazón, de 8 moléculas de histonas, ¿ya? Tanto ahí como ahí está representado las 8 moléculas de histonas, 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Y en verde está representado el ADN como un cordoncito, ¿ya? Y vemos que entre un nucleosoma y otro nucleosoma queda un pedazo de ADN que se llama ADN de unión o ADN linker, ¿ya? Entonces, imagínense que tienen un collar de perlas en donde las perlas están alejadas una de la otra, entonces ahora las juntan para que quede pegadita una al lado de la otra, ¿ya? Ese juntar lo hace la histona H1, ¿ya? Que toma este ADN y lo enrolla, entonces se queda pegado el otro nucleosoma, ¿ya?
Lo que ustedes están viendo es cromatina, ¿ya? La cromatina es ADN más histonas, ordenadas en nucleosoma, por supuesto, ordenadas como está presentado acá, ¿ya? Ahí tenemos otra representación que la encontré muy bonita y por eso la puse. ¿Ya? Se fijan que aquí la H1 está enrollando, va enrollando el ADN para que se quede juntito un nucleosoma al lado del otro. Entonces nos falta ver la estructura cuaternaria del ADN. Sí, también tiene cuaternaria. Y para eso vamos a observar un video que nos va a cooperar. Denme un minutito para echarlo a andar. Ya, ahí. Es cortito, así que no se preocupen. Es cortito. Voy a compartirlo entonces con ustedes. Ya. En esta animación veremos lo extraordinarias que resultan las maneras en las que el DNA se empaqueta densamente de modo que pueda caber en el núcleo de cualquier célula. El proceso comienza con el ensamblaje del nucleosoma, que se forma cuando 8 subunidades de proteínas histónicas se unen a la molécula de DNA. La estructura resultante, formada por un bucle de DNA unido a las proteínas histónicas, es el nucleosoma. Numerosos nucleosomas forman una hilera a modo de rosario en la que se disponen apilados unos con otros. El resultado final es una fibra de nucleosomas empaquetados conocida como cromatina. Esta fibra, que en este estado presenta un grosor de 30 nanómetros, se enrolla y se condensa con la ayuda de otras proteínas que no se muestran aquí. Este extraordinario plegamiento múltiple permite que 180 centímetros de DNA quepan en el núcleo de cada una de las células de nuestro organismo, un objeto tan pequeño que 100.000 núcleos cabrían en la punta de una aguja. El resultado final es que el DNA está densamente empaquetado en las conocidas estructuras que podemos ver al microscopio, los cromosomas. Es importante resaltar que los cromosomas no siempre están presentes. Se forman solo cuando las células se dividen. En otros momentos, como podemos ver aquí al final de una división celular, el DNA adquiere un menor grado de organización. Ya. Se fijaron que se muestra... ¿Me podéis explicar cómo puede ser que en un canal de un biomédico? poquito. Ahí. Ya. Ahí sí estaba hablando una española y... Ya. Ahora sí. Seguimos. Entonces, tal como explicaba el video, tenemos una fibra de nucleosomas. Ojo, por favor, incluso anoten esto para que no se equivoquen, ¿ya? El cromosoma prácticamente en todo el ciclo de vida de la célula no se ve. Solo se observa cuando la célula se va a dividir. Solo ahí. El resto del tiempo está como cromatina, como fibra solenoide, etc. ¿Ya? Está con distintos grados de compactación la cromatina, pero nunca como el cromosoma. El cromosoma es el máximo grado de compactación que tiene la cromatina. ¿Ya? Entonces, cuando la fibra nucleosómica de 100 Armstrong o de cromatina se repliega sobre sí misma, porque en realidad esto es lo que hace, es plegarse y volver a plegarse sobre sí misma,
llega hasta 300 Armstrong, con lo cual hay dos modelos, ¿ya? De cómo se llegaría a esto de 300 Armstrong. Fíjense que el ADN solito es chiquitito, es súper angostito, y para poder llegar a 300 Armstrong se tiene que unir a las proteínas histónicas y tiene que sobreenrollarse. Ese sobreenrollamiento es explicado por dos modelos, el modelo del solenoide, que es el más probable, el más aceptado, donde se enrolla helicoidalmente con 6 nucleosomas en cada vuelta, cortando en 5 veces la longitud de la fibra nucleosómica, ¿ya? Y el otro, el de superbolas, que ni siquiera le vamos a dar bola, porque este es el más aceptado. Y aquí tenemos el solenoide. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el ADN, es como un hilo respecto al nucleosoma completo, que son las 8 histonas más la H1. Ahí tenemos el ADN de nuevo. Y si se fijan, estas bolitas de nucleosomas se empiezan a enrollar. Y se sobreenrollan y se sobreenrollan y llegan a este estado que es el solenoide. ¿Ya? Entonces, en la célula, parte de la cromatina va a estar en este estado solenoide y parte va a estar desenrollado. Y cromosoma solo cuando se divide. ¿Ya? Solo cuando se divide, y en ese caso el solenoide vuelve a sobreenrollarse y vuelve a sobreenrollarse hasta que forma esta fibra muy gordita que es el cromosoma. Ya en esta etapa de solenoide tiene que asociarse con otras proteínas que no son histonas, que se llaman proteínas de andamiaje, como un andamio, ¿ya? Que le ayudan a ir sosteniendo esta estructura que empieza a ser pesada para la célula. ¿Ya? El cromosoma tiene muchas proteínas de andamiaje porque es gigante a nivel celular. Entonces la cromatina se empaqueta formando un solenoide, que sería representado aquí a la derecha. El ADN se compacta aún más y llegan a formar los cromosomas, ¿ya? El solenoide y el cromosoma. Recuerden que solo cuando se divide, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Si ustedes ahora pudieran mirar dentro de una de sus células, por ejemplo, de la mucosa bucal, no verían ni un cromosoma. ¿Por qué? Porque las células no están dividiéndose. A no ser que tengan mucha suerte y encuentren una célula que está en mitosis, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace uno para buscar células que se están dividiendo? Va a meristemas, que son zonas donde se concentra la división celular. Y ahí toma muestras y se pueden ver los cromosomas. Ojo, como la célula se va a dividir, ojo con esto, como la célula se va a dividir, duplica el material genético antes de dividirse, duplica el ADN antes de dividirse. Por eso que vemos dos brazos, ¿ya? Dos cromátidas. Todo esto que está aquí, desde aquí hasta acá, es una cromátida. ¿Se fijan? Ahí está. Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. La cintura se llama centrómero, y aquí al medio, en la cinturita, hay unas proteínas que se llaman cinetocoro. ¿Y por qué se las nombro?
Porque cuando viene el uso mitótico, se engancha en el cinetocoro en la zona del centrómero para poder traccionar a los cromosomas hacia cada lado, ¿ya? Este es el brazo P, el superior, este es el brazo Q, y en los extremos están los telómeros, que es una cromatina muy condensada, que de hecho, cuando se descondensa el material genético, esta cromatina no se descondensa del todo, ¿ya? Y esas son zonas repetitivas que no tienen información para hacer proteínas ni ácidos nucleicos, pero es una zona que se va acortando en cada división, ¿ya? Entonces, en vez de decirle vieja a una persona, le pueden decir tienes los telómeros cortos. Porque cada vez que tenemos una división celular, vamos perdiendo parte del telómero. Y en lo que son los fetos, por ejemplo, los embriones, el cigoto, el embrión, no está activo este sistema de perder telómero, porque está activa la enzima telomerasa que va sintetizando más telómero, ¿ya? Pero a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo esa capacidad de sintetizar telómeros. Resumiendo, aquí tenemos la doble hélice, miren, 2 nanómetros apenas, ¿ya? El collar de perlas, 11 nanómetros. Esto, tanto este como este, se ven solo experimentalmente, ¿ya? En el núcleo en interfase vamos a poder verlo como solenoide, ¿ya? Y vamos a ver que empieza a verse más grueso. ¿Se fijan? Ya son 30 nanómetros. Ahora, a partir del solenoide, o incluso en el solenoide, empieza a asociarse con proteínas de andamiaje. Aquí, si pudiéramos ampliarlo, sería el solenoide sobreenrollado. No sé qué escribí, ya. Sobreenrollado o superenrollado, ¿ya? Y se va asociando a proteínas, se sigue asociando a proteínas, y cuando está el núcleo en división, podemos ver este estado transitorio hacia el cromosoma, y el cromosoma mide 1400 nanómetros. O sea, de 2 llegamos a una estructura gigante que es de 1400 nanómetros. ¿Ya? Ya, y esa sería entonces nuestra estructura cuaternaria. Veamos ahora la estructura primaria del ARN. Es igual a la estructura primaria del ADN, es decir, secuencia de nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster en sentido 5', 3'. ¿Ya? La estructura secundaria. En el caso del ARN, como es solo una hebra, ¿ya? Es una hebra, la estructura secundaria se considera cuando en la misma cadena, piensen que esta cadena está flotando, y de repente así se encuentran zonas compatibles, zonas complementarias, y empiezan a formar enlace, puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, o sea, se aparean las bases nitrogenadas. Aquí, por ejemplo, puede haber citosina, guanina, y aquí al frente hay guanina, citosina, y se establecen los enlaces puente de hidrógeno y se forma esta estructura secundaria como globito, ¿ya? Todas estas son estructuras secundarias, pero está totalmente alejado de lo que es una hélice del ADN. ¿Se fijan? Son estructuras así que no se sabe muy bien
cómo pueden formarse. Aquí tenemos más apareamiento. Miren, está mucho más bonito aquí. ¿Se fijan cómo se van apareando y forman este globito o este globito y van tomando distintos nombres? Por ejemplo, a ese se le llama horquilla. Este es un trozo, o sea, este sería eso, ¿me entienden? Un pedacito de doble cadena. Aquí tenemos un bucle interno. Aquí tenemos el bucle del tallo, que es lo mismo que el bucle que está acá, pero bueno, recibe otro nombre. La horquilla, que ya la habíamos visto acá, ¿no es cierto? Y el ARN de transferencia también tiene zonas con estructura secundaria, ¿ya? Zonas con estructura secundaria. Pero el ARN de transferencia se pliega sobre sí mismo. Es decir, primero tenemos la hebra de ARN de transferencia. Esta hebra empieza a formar estructuras secundarias y después que forma las estructuras secundarias, se pliega sobre sí misma. Y esa es la estructura terciaria porque adquiere ya volumen, ¿ya? Adquiere un volumen. O sea, antes nosotros estábamos haciendo uniones, pero no generábamos volumen. Estábamos solamente en 2 dimensiones. Aquí ya estamos en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, la estructura terciaria está representada por el ARN de transferencia, que es un plegamiento, se le dice complicado, sobre la estructura secundaria. Aquí se ve, miren cómo está plegado, ¿se fijan? Y hay zonas aquí con estructura secundaria, pero está plegado sobre sí mismo, por lo tanto pasa a ser estructura terciaria. A esto también se le llama estructura terciaria. Miren, esta es la secundaria. ¿Se fijan? Aquí tiene las uniones de las bases nitrogenadas y si esto se pliega, se dobla sobre sí mismo, llegamos entonces a estructura terciaria. Ahora, esta estructura terciaria se da típicamente en el ARN de transferencia. El ADN de transferencia desplegado, o sea, supongamos que yo tengo esta estructura que está aquí, esta, y la estiro. Si la estiro, voy a poder ver que va a tener diferentes zonas. Por ejemplo, va a tener una zona que se llama anticodón, que son, ay, perdón. Ahora sí. Son 3 bases nitrogenadas, ¿ya? Ese es un anticodón, que son complementarias a 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. Y ahí en el ARN mensajero se llaman codón. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, este codón es de ARN mensajero. Y el anticodón forma' de lo que es el ARN de transferencia. También se caracteriza porque en el extremo 3' tiene el sitio por donde se une al aminoácido, ¿ya? Sitio por donde se une al aminoácido. Porque ustedes tienen que recordar qué es lo que hace el ARN de transferencia. Sitio de unión al aminoácido. Ustedes recuerdan que el ARN de transferencia era el que toma el aminoácido en el citosol y luego va y encaja este aminoácido específico, va a haber un ARNT por cada aminoácido, ¿ya?
Entonces, toma el aminoácido específico, lo une, se une a él en el extremo 3', aquí se une, y lo transporta hasta donde está el ARN mensajero en el ribosoma. ¿Ya? Recordemos que el ARN mensajero va a estar en el citosol uniendo la subunidad menor y la subunidad mayor. Entonces aquí va a aparecer el codón 1, por ejemplo. Codón 1, que codifica para el aminoácido 1. Entonces llega el ARN de transferencia y deposita aquí el aminoácido 1 y él después sale libre. En un ratito más va a salir libre porque primero se hace el enlace peptídico, pero aquí entonces se dibuja como un trébol, aquí está el 3', es hacia abajo, y el trébol es así. Oh, me quedó horrible. Ya, pero yo no sé dibujar, ¿ya? Entonces en el 3' entrega el aminoácido y ¿cómo lo hace? Entrega este aminoácido porque aquí, esta parte de aquí, está el anticodón, que se va a unir primero a esta secuencia de ARN mensajero y va a dejar el aminoácido, ¿ya? Entonces, esto debería ir al revés. Pero bueno, se los voy a hacer aquí de nuevo. Aquí tenemos la subunidad menor, aquí tenemos el ARN mensajero, aquí tenemos la subunidad mayor, aquí tenemos el codón aminoácido 1, y aquí vamos a tener el anticodón del ARN de transferencia, que se va a unir por complementariedad de bases con el codón correspondiente, y en su otro extremo entonces va a traer el aminoácido 1. Se une, se forma el enlace peptídico con la cadena peptídica que ya estaba, se une y se traslada todo esto para acá, y este sale libre, ¿ya? A buscar otro aminoácido 1, porque el aminoácido puede ser repetido. De hecho, es repetido. ¿Se entendió un poquito, chicos, o se enredó un poco? Por favor, hagan preguntas. Pregunten para saber cómo vamos. No veo el chat. ¿Estamos bien o no? ¿Queda alguna duda? Bueno, y aquí hay como un resumen. Tenemos básicamente el ARN mensajero, que es el que se copia desde el ADN, pero este ARN no se llama ARN mensajero, sino que se llama pre-ARN, que tiene que sufrir varias modificaciones en los eucariotas. ¿Ya? En el caso de los procariotas, el ARN se va generando, se va transcribiendo el ARN mensajero y en paralelo se va generando la proteína, pero en los eucariotas no. Aquí tenemos el ARN de transferencia con su anticodón, el sitio para unir al aminoácido, que en este están dando un ejemplo, el triptófano, y el ARN ribosómico, que se une ARN ribosómico más ribonucleoproteínas y forman la subunidad menor y la subunidad mayor del ribosoma. Aquí tenemos de nuevo el ARN mensajero, el ARN de transferencia, y el ARN ribosomal es como una masita con las proteínas y forma entonces la subunidad menor y mayor del ribosoma. ¿Se fijan? Es como una masita, no es porque se une a proteínas. Ahora,
tenemos muchos otros tipos de ARN y sobre todo cuando ustedes empiecen a trabajar se van a encontrar con que hay montones. Ya hablamos del ARN mensajero, que son los que tienen información para una proteína o para un ácido nucleico. Tenemos el ribosomal, el ARN transferencia. También vamos a tener los snRNA, que son RNA pequeños nucleares, que participan en varios procesos en el núcleo, que incluso ayudan a que madure el ARN. ¿Recuerdan que primero se forma un pre-ARN mensajero? ¿Ya? Y después que se hacen varios procesos, se llega al ARN mensajero propiamente tal. Estos sRNA participan en parte de esos procesos. El snORNA son RNAs pequeños nucleolares, están en el nucleolo, ¿ya? Y participan en el procesamiento y modificación química de los RNA, pero en este caso ribosomales, ¿ya? Porque recordemos que en el núcleo, específicamente en el nucleolo, la cromatina es más oscura, más densa, porque se están generando los RNA ribosomales y se están generando las ribonucleoproteínas que se van a unir con ellos. Y hay muchos otros RNA, ¿ya? Ya, este esquema es un poco complejo. Voy a tratar de explicárselo. La RNA polimerasa 1 es capaz de hacer el pre-RNA ribosomal, ¿ya? La RNA polimerasa 2 es capaz de hacer el pre-RNA mensajero y la RNA polimerasa 3 es capaz de hacer snRNAs que van a ayudar a procesar el RNA mensajero y también va a ayudar a hacer las subunidades de los RNAs ribosomales, ¿ya? No nos compliquemos más con este esquema porque lo demás ya es mucho y tendría que hacer pizarras para explicarles todo. El pre-microRNAs, que son procesados en microRNAs en el núcleo, estos pre-microRNAs regulan la expresión génica, degradando el ARN mensajero o bloqueando el inicio de su traducción en el citosol. Entonces, en ingeniería genética, se han usado estos microRNAs para silenciar genes, ¿ya? Porque si ustedes hacen un microRNA o ARN, para el gen 1 o para el gen CX, ¿se fijaron? Ya, entonces, ustedes van a tener el ARN mensajero en la célula, mensajero del gen X, y llega este microRNA que tiene la característica de ser complementario a este, y se establecen enlaces, puente de hidrógeno entre las bases, y este gen no va a ir a convertirse, este gen no va a ir al ribosoma para ser traducido a proteína. ¿Ya? Todo este proceso no ocurre. Por lo tanto, ustedes están silenciando el gen. No hay expresión de este gen. ¿Se entiende, chicos? Esto es lo último que vamos a ver, que es la definición actual de gen. Bueno, un gen, si uno lo ve, uno estira el ADN, el gen, por ejemplo, puede ser desde esta rayita hasta esta rayita, puede ser un gen, ¿ya? Pero ¿cómo sé yo que el gen empieza aquí y termina aquí? ¿Cómo sé eso? Todos tenemos en mente la definición de que el gen es una secuencia de ADN, que es
que puede generar una proteína o puede generar una ARN, ¿no es cierto? Pero el gen es más que eso, ¿ya? Entonces, el gen, si bien es cierto, tiene la información para hacer un polipéptido o alguna molécula de ARN, también tiene secuencias que regulan y controlan la generación de este producto génico, o sea, la generación de una proteína o de una ARN. Y ahí es donde tenemos que entrar a hablar de la estructura del gen. El gen actualmente es considerado una secuencia de ADN. Aquí el ADN sigue para allá, ¿no es cierto? Y aquí sigue para allá, ¿ya? Que tiene una secuencia reguladora en el extremo 5' y una secuencia reguladora en el extremo 3'. La secuencia reguladora en el extremo 5' pasa a llamarse promotor. La secuencia reguladora en el 3' pasa a llamarse terminador. Ya lo vamos a ver escrito. Y vamos a tener una serie de intrones y exones. ¿Ya? Una serie de intrones y exones. Esta que está aquí, entonces, desde aquí hasta aquí, es la secuencia codificante. ¿Ya? Entonces el gen va a tener un promotor, luego una secuencia codificante y luego un terminador. Aquí hay muchas más cosas puestas, ¿eh? Yo les estoy simplificando nomás el asunto. La secuencia codificante va a tener intrones y exones. ¿Recuerdan lo que es un intrón o un exón? Un intrón es parte del gen que no tiene información genética ni para la proteína ni para el ARN que se supone que tiene todo el resto de la secuencia codificante. Mientras que el exón sí tiene información genética para la proteína o el ARN que se quiere generar. ¿Ya? Entonces, cuando se copia la información genética, yo hago una copia. ¿Cómo se llama eso de hacer la copia? Esto se llama, ¿cómo se llama? Transcripción. Paso de ADN a ARN. Entonces formo mi pre-ARN mensajero. Todavía estoy dentro del núcleo. Si yo dejo salir este ARN, este tiene intrones, tiene exones y tiene aquí otro intrón, ¿ya? Y aquí tiene otro exón. Vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque tiene zonas que no me sirven y zonas que sirven. Entonces, dentro del núcleo yo lo proceso. ¿Ya? Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que en el citosol, cuando salga el citosol, hay muchas ARNasas que van a querer degradar el ARN mensajero. ¿Qué se hace entonces? Se va a disfrazar, en comillas, por supuesto, se va a disfrazar el ARN mensajero. Ya, vamos a llegar hasta aquí porque yo creo que están cansaditos. Nos falta poquito para terminar de ver la clase, pero vamos a retomar todo esto que estamos viendo porque me preocupa